Durante años, la imagen de Mario Besares ante el público fue la de un hombre que había aprendido a sobrevivir en uno de los entornos más exigentes, el mundo del espectáculo. Carismático, cercano, siempre dispuesto a sonreír incluso en los momentos más incómodos. Parecía haber dominado el arte de ocultar sus emociones detrás de una personalidad mediática cuidadosamente construida. Sin embargo, como ocurre con muchas figuras públicas, la verdad rara vez coincide con la percepción. Detrás de esa sonrisa constante, se escondía una historia que no solo no había sido contada, sino que había sido deliberadamente silenciada. No por estrategia mediática, ni por miedo al escándalo, sino por algo mucho más profundo. El intento desesperado de preservar lo poco que aún quedaba en pie de su vida personal. El silencio, en este caso, no era ausencia de palabras. Era una carga, una presencia constante, pesada, que lo acompañaba en cada espacio de su vida cotidiana. Para comprender la dimensión de este silencio, es necesario retroceder en el tiempo cuando las primeras grietas comenzaron a aparecer en una relación que, desde el exterior, parecía sólida. Como ocurre en muchas historias similares, no hubo un momento exacto que marcara el inicio del deterioro. No hubo una señal clara, inequívoca, que indicara que algo estaba mal. En cambio, fueron pequeños detalles, casi imperceptibles al principio, los que comenzaron a alterar la estabilidad emocional de Mario. Cambios en la rutina, respuestas evasivas, una distancia emocional que no podía explicarse con palabras. En un primer momento, Mario optó por lo que muchos hacen: ignorar. Convencerse de que se trataba de una fase pasajera, de estrés, de problemas externos. Después de todo, la vida en pareja implica altibajos. Esa fue la narrativa que eligió creer. Pero la intuición, esa voz interna que rara vez se equivoca, comenzó a hacerse más fuerte. No quería escucharla, diría años después. Porque escucharla significaba aceptar algo que no estaba preparado para enfrentar. El conflicto interno comenzó entonces a tomar forma. Por un lado, la necesidad de confiar. Por otro, la creciente evidencia de que algo no encajaba. Ese tipo de tensión psicológica no se manifiesta de forma inmediata. Es progresiva. Se infiltra en la mente, altera los pensamientos, condiciona las emociones y, sobre todo, genera una sensación constante de inquietud. Mario empezó a cambiar, no de manera visible para el público, pero sí en su mundo interno. Dormía menos, pensaba más, observaba cada detalle con una atención casi obsesiva. Sin embargo, a pesar de todo, seguía en silencio. El peso de la imagen pública. Uno de los factores que más contribuyó a prolongar ese silencio fue su condición de figura pública. En el mundo del entretenimiento, la vida personal no pertenece del todo a quien la vive. Se convierte en contenido, en narrativa, en objeto de análisis y juicio. Mario lo sabía. Había visto cómo otros colegas habían sido expuestos, criticados, incluso ridiculizados por situaciones personales similares. Sabía que, en el momento en que su historia saliera a la luz, dejaría de ser solo suya. Y eso lo paralizaba, porque no se trataba solo de él, se trataba de su familia, de su reputación, de su trayectoria. En ese contexto, el silencio se convirtió en una estrategia de supervivencia. Pero como toda estrategia basada en la negación, tenía un costo emocional elevado. Sentía que estaba viviendo dos vidas, confesó en una reflexión posterior. La que todos veían, y la que yo estaba intentando ocultar. Esa dualidad generó un desgaste progresivo. Mantener una imagen coherente en público mientras internamente todo se desmoronaba, requería un nivel de control emocional difícil de sostener a largo plazo. Y sin embargo, Mario lo hizo. Durante meses, quizás años. Uno de los aspectos más complejos de su situación fue la soledad emocional. Paradójicamente, no estaba solo. Tenía una familia, colegas, amigos, pero no podía hablar. No sabía cómo, no sabía con quién. El miedo al juicio, a la incomprensión, incluso a la confirmación de sus sospechas, lo mantenía atrapado en un círculo de aislamiento. Este tipo de soledad es particularmente peligrosa, porque no es visible.
no se manifiesta en la ausencia de personas, sino en la imposibilidad de conectar emocionalmente con ellas. Mario comenzó a retraerse, a evitar conversaciones profundas, a responder con superficialidad cuando alguien intentaba acercarse. Era una forma de protegerse, pero también era una forma de alejarse de cualquier posibilidad de apoyo. En este punto, el silencio ya no era solo una elección, era una prisión. La negación como mecanismo de defensa. Desde una perspectiva psicológica, lo que Mario experimentaba puede interpretarse como un proceso de negación. Un mecanismo de defensa común cuando la realidad resulta demasiado dolorosa para ser aceptada de inmediato. Negar no significa no saber, significa no querer saber. Y en su caso, esa negación se convirtió en una forma de mantenerse funcional. Porque aceptar la verdad implicaba tomar decisiones. Y tomar decisiones implicaba consecuencias. Consecuencias que afectaban no solo su vida personal, sino también su estabilidad emocional y profesional. Por eso eligió postergar. Postergar la confrontación. Postergar la verdad. Postergar el dolor. Pero el problema con lo que se posterga emocionalmente es que no desaparece. Se acumula, se intensifica, se transforma y eventualmente exige ser enfrentado. A medida que pasaba el tiempo, el impacto de esta situación comenzó a manifestarse de formas más evidentes, aunque aún no visibles para el público. Su energía disminuyó, su entusiasmo se redujo, su capacidad de disfrutar lo cotidiano se vio afectada. No era depresión en el sentido clínico, pero sí un estado emocional alterado, marcado por la incertidumbre y el desgaste. En el trabajo, seguía cumpliendo, porque la disciplina profesional era una de sus fortalezas, pero ya no era lo mismo. Había una desconexión. Y dad que, aunque imperceptible para muchos, era evidente para él. Una falta de authentic. Estaba presente, pero no estaba realmente ahí, explicó. Ese tipo de desconexión es común en personas que atraviesan conflictos internos no resueltos. La mente se divide entre lo que ocurre externamente y lo que se procesa internamente. Y esa división consume recursos emocionales. El momento previo a la ruptura. Todo proceso tiene un punto de quiebre. Un momento en el que el equilibrio, por precario que sea, deja de ser sostenible. En el caso de Mario, ese momento no llegó de forma abrupta. Fue el resultado de una acumulación, de días, semanas, meses de silencio, duda, observación, hasta que finalmente la necesidad de saber superó el miedo a descubrir. Ese instante, ese punto exacto en el que decidió dejar de ignorar lo evidente, marcó el final de una etapa, pero también el inicio de otra mucho más difícil, porque una cosa es sospechar, y otra muy distinta es confirmar. Llegar a la verdad no siempre es un acto de valentía. A veces es el resultado inevitable de una acumulación de indicios que ya no pueden ser ignorados. En el caso de Mario Besares, ese momento no fue un estallido dramático ni una escena cargada de confrontación, sino algo mucho más perturbador. Una confirmación silenciosa, fría, imposible de reinterpretar. Durante semanas, quizás meses, Mario había vivido en un estado de sospecha permanente. No era paranoia. Era una percepción construida a partir de detalles concretos que, aunque aislados, comenzaban a formar un patrón difícil de negar. El descubrimiento no ocurrió como en las historias cinematográficas. No hubo persecuciones ni revelaciones públicas. Fue, en cambio, un momento íntimo, casi banal en apariencia, pero profundamente devastador en su contenido. Un mensaje, una evidencia, un dato concreto que eliminaba cualquier margen de duda. En ese instante, la incertidumbre se transformó en certeza, y con la certeza llegó el impacto. Mario ha descrito ese momento como una especie de fractura interna. No porque no lo hubiera sospechado antes, sino porque confirmar una traición tiene un peso emocional completamente distinto al de imaginarla. Cuando lo supe, no sentí rabia de inmediato. Sentí vacío, recordaría tiempo después. Ese vacío es característico en situaciones de shock emocional. El cerebro, incapaz de procesar la magnitud de la información, entra en un estado de suspensión temporal. Las emociones no desaparecen, pero se retrasan.
Primero, llega el silencio. Luego, poco a poco, el colapso. La reconstrucción de los recuerdos. Uno de los efectos más inmediatos tras la confirmación fue la reinterpretación del pasado. Cada recuerdo, cada momento compartido, cada gesto de afecto comenzó a ser revisado bajo una nueva luz. Lo que antes parecía amor, ahora generaba dudas. Lo que antes era confianza, ahora se convertía en sospecha retrospectiva. Este proceso es profundamente desgastante, porque no solo afecta el presente, sino que reescribe la historia personal. Mario comenzó a cuestionarlo todo. ¿Desde cuándo? ¿Fue un error puntual o una conducta repetida? Hubo señales que ignoró. Estas preguntas no tenían respuestas claras, pero eso no impedía que se repitieran constantemente en su mente. La traición no solo rompe el presente, también distorsiona el pasado. Y esa distorsión tiene consecuencias emocionales profundas. Más allá del dolor emocional, la infidelidad tiene un efecto directo en la identidad de quien la sufre. No se trata únicamente de una ruptura de pareja, sino de una crisis de autopercepción. Mario, que durante años se había definido en parte a través de su relación, se encontró de repente sin un marco claro de referencia. Empiezas a preguntarte quién eres sin esa persona, explicó. Pero la pregunta más difícil no era esa, era otra. ¿Por qué no fui suficiente? Aunque desde una perspectiva racional, la responsabilidad de una infidelidad recae en quien la comete. Emocionalmente, la víctima suele internalizar el hecho como una señal de insuficiencia. Esto genera un ciclo de autocrítica que puede ser extremadamente dañino. Mario no fue la excepción. Se cuestionó, se comparó, se analizó con una dureza que nunca antes había experimentado. Este tipo de reacción no es debilidad, es humanidad. La imposibilidad de reaccionar de inmediato. Contrario a lo que podría esperarse, Mario no confrontó la situación de inmediato. No hubo una discusión explosiva ni una decisión instantánea. En lugar de eso, eligió observar, procesar, entender. Este comportamiento puede parecer contradictorio, pero responde a una lógica emocional compleja. Cuando una persona enfrenta una verdad que amenaza con desestabilizar toda su vida, el primer impulso no siempre es actuar, sino ganar tiempo. Tiempo para asimilar, tiempo para pensar, tiempo para evitar una reacción impulsiva que pueda empeorar la situación. Mario continuó con su rutina. Asistía a compromisos, sonreía ante las cámaras, interactuaba con normalidad, pero por dentro todo había cambiado. Esa dualidad se intensificó aún más que en la etapa anterior. Porque ahora no se trataba de sospechas, sino de una verdad confirmada que debía ser contenida. Y contener una verdad de ese tamaño requiere un enorme desgaste emocional. A partir de ese momento, Mario comenzó a experimentar un conflicto interno constante entre lo que sabía y lo que sentía. La razón le decía que debía tomar decisiones claras. La emoción lo mantenía atado a los recuerdos, a la historia compartida, a la esperanza, quizás irracional, de que todo pudiera tener una explicación diferente. Este conflicto es uno de los aspectos más difíciles de gestionar en situaciones de traición, porque no hay una única respuesta correcta, no hay un manual. Cada decisión implica una pérdida. Quedarse duele, irse también. Y en medio de ese dilema, Mario permaneció en silencio, no por debilidad, sino porque aún no estaba listo para destruir lo que quedaba de su realidad. Con el paso de los días, el impacto emocional comenzó a manifestarse de manera más intensa. El shock inicial dio paso a una combinación de emociones más complejas: rabia contenida, tristeza profunda, ansiedad constante. La mente de Mario no descansaba. Cada momento de tranquilidad era interrumpido por pensamientos intrusivos, escenarios imaginados, conversaciones no realizadas, preguntas sin respuesta. El descanso se volvió irregular, la concentración disminuyó. El estado emocional fluctuaba de manera impredecible. Este tipo de desgaste no es inmediato, pero es progresivo y acumulativo. Y si no se gestiona, puede derivar en consecuencias más graves. La máscara pública se vuelve más pesada. Mientras todo esto ocurría en su vida privada, la vida pública de Mario continuaba, y con ella, la necesidad de mantener una imagen coherente. Pero ahora, esa imagen ya no era solo una protección, era una carga.
Cada aparición pública requería un esfuerzo adicional. Cada sonrisa debía ser construida conscientemente. Cada interacción implicaba un control emocional constante. Era como actuar, pero sin guión, describió. Este tipo de disonancia entre la realidad interna y la imagen externa es uno de los factores que más contribuyen al agotamiento emocional en figuras públicas, porque no hay espacios reales de descanso. Incluso en los momentos de exposición, el dolor está presente, solo que oculto, el punto de no retorno. Con el paso del tiempo, Mario comenzó a comprender que la situación había llegado a un punto irreversible, no porque no existieran opciones, sino porque la confianza, una vez rota, no puede reconstruirse de la misma manera. Ese fue el verdadero golpe. Más allá de la traición, más allá del dolor, fue la comprensión de que nada volvería a ser como antes, y que cualquier intento de continuar implicaría aceptar una nueva realidad, marcada por la duda y la fragilidad. En ese momento, aunque aún no había tomado una decisión definitiva, algo dentro de él cambió. Dejó de negar. Dejó de justificar, dejó de postergar y empezó, lentamente, a aceptar. Aceptar que la verdad, por dolorosa que fuera, ya no podía ser ignorada. Si el descubrimiento de la verdad representa una fractura, el periodo que le sigue es, en muchos casos, el verdadero colapso. Para Mario Besares, la confirmación de la infidelidad no fue el punto más doloroso de su historia. Fue, en realidad, el inicio de una etapa mucho más compleja. El derrumbe emocional, porque hay algo que rara vez se dice con claridad en estos casos. El dolor no se experimenta de una sola vez. Se fragmenta, se repite, se intensifica con el tiempo. Y en ese proceso, el individuo no solo sufre por lo ocurrido, sino también por lo que ya no puede recuperar. En los días posteriores a la confirmación, Mario intentó mantener cierto control sobre su vida. Se aferró a su rutina como si ésta pudiera ofrecerle una sensación de normalidad. Se levantaba temprano, cumplía con compromisos, respondía mensajes, sonreía cuando era necesario. Pero esa normalidad era superficial. Por dentro algo comenzaba a desmoronarse. El primer signo evidente fue el cansancio emocional. No se trataba de fatiga física, sino de una sensación constante de agotamiento interno, como si cada pensamiento requiriera un esfuerzo adicional. Era como si mi mente no se apagara nunca, confesó. Este estado de hiperactividad mental es común en personas que atraviesan crisis emocionales intensas. El cerebro intenta procesar lo ocurrido, encontrar explicaciones, anticipar escenarios, pero en lugar de resolver, ese proceso suele amplificar el sufrimiento. Uno de los aspectos más difíciles de esta etapa fue la aparición de pensamientos intrusivos. Imágenes, escenas imaginadas, conversaciones hipotéticas que se repetían de forma constante. Mario no podía evitarlo. Su mente reconstruía situaciones, imaginaba detalles, se preguntaba qué había ocurrido exactamente, incluso en momentos en los que no tenía información concreta. Este fenómeno no es casual. Cuando hay ausencia de respuestas claras, el cerebro tiende a llenar los vacíos con hipótesis. Y esas hipótesis, en contextos de traición, suelen ser especialmente dolorosas. Cada pensamiento se convertía en una nueva herida, cada duda, en una confirmación emocional de su sufrimiento. Y lo más difícil era que no había forma de detener ese proceso de manera inmediata. El impacto psicológico comenzó a reflejarse en aspectos básicos de su vida cotidiana. El sueño, uno de los primeros indicadores del equilibrio emocional, se vio gravemente afectado. Dormir se volvió un desafío. Conciliar el sueño era difícil. Mantenerlo, aún más. Las noches se transformaron en espacios de reflexión forzada. Sin distracciones, sin estímulos externos, la mente de Mario se activaba con mayor intensidad. Pensamientos repetitivos, recuerdos, escenarios posibles. Todo convergía en la oscuridad. Las noches eran lo peor, admitió. Durante el día, al menos, existía la posibilidad de distraerse. Pero en la noche, el silencio amplificaba todo. Este deterioro del descanso tuvo consecuencias directas en su estado físico y emocional. La falta de sueño aumentó su irritabilidad,
redujo su capacidad de concentración y debilitó su resistencia emocional. Era un círculo vicioso, y cada día que pasaba, se volvía más difícil salir de él. Más allá del dolor y la ansiedad, hubo un elemento que marcó profundamente esta etapa: la pérdida de sentido. Actividades que antes le generaban satisfacción dejaron de hacerlo. Proyectos que lo motivaban perdieron relevancia. Incluso momentos de éxito profesional se sentían vacíos. Este tipo de desconexión es característica de estados emocionales complejos, donde la persona no solo sufre por un evento específico, sino que comienza a cuestionar el valor de lo que la rodea. Todo me parecía irrelevante, explicó. No porque realmente lo fuera, sino porque su sistema emocional estaba completamente centrado en el dolor. Cuando una experiencia afecta profundamente la identidad, todo lo demás pierde prioridad. Y eso fue exactamente lo que le ocurrió a Mario. Aunque en un primer momento predominó el vacío, con el tiempo comenzaron a emerger otras emociones, entre ellas la ira, pero no una ira explosiva, sino una ira contenida, silenciosa, que se acumulaba sin encontrar una vía de expresión clara. Mario no gritaba, no confrontaba, no reaccionaba de manera impulsiva. En cambio, guardaba. Y guardar emociones intensas tiene consecuencias, porque la ira reprimida no desaparece, se transforma. Puede convertirse en tristeza, en frustración, en desgaste o incluso en síntomas físicos. Este tipo de contención emocional, aunque en apariencia muestra control, en realidad implica una carga interna significativa. Y en su caso, esa carga comenzaba a ser difícil de sostener. El aislamiento progresivo. Y, a medida que el conflicto interno se intensificaba, Mario comenzó a aislarse. No de manera abrupta, sino progresiva. Reducía interacciones, evitaba conversaciones profundas, limitaba su contacto con personas cercanas. Este comportamiento no respondía a un rechazo hacia los demás, sino a una incapacidad de compartir lo que estaba viviendo. No sabía cómo explicarlo, no sabía cómo verbalizarlo, y en cierto modo tampoco quería hacerlo, porque hablar implicaba hacer real el dolor, implicaba reconocerlo, y en ese momento aún no estaba preparado. Sin embargo, ese aislamiento tuvo un efecto contraproducente. Al reducir sus espacios de apoyo, su carga emocional se volvió más difícil de gestionar. Y el silencio, una vez más, se convirtió en su única compañía. El impacto en su desempeño profesional. Aunque Mario continuó con sus actividades laborales, el impacto de su situación emocional comenzó a reflejarse en su desempeño. No de forma evidente para el público general, pero sí a nivel interno. Le costaba concentrarse. Le resultaba más difícil improvisar. Su energía en pantalla disminuyó. Para alguien cuya carrera se basa en la comunicación y la conexión, este tipo de alteraciones representan un desafío significativo. Sentía que estaba funcionando en automático, explicó. Y esa automatización, aunque le permitió seguir adelante, también evidenciaba el nivel de desconexión emocional que estaba experimentando. Toda crisis tiene un momento en el que alcanza su máxima intensidad. En el caso de Mario, ese punto no estuvo marcado por un evento externo, sino por una acumulación interna que llegó a su límite. Un día, simplemente, no pudo más. No hubo una razón específica. No ocurrió nada nuevo. Pero el peso de todo lo que había estado conteniendo se volvió insoportable. Ese fue su punto más bajo. Un momento de reconocimiento, de aceptación involuntaria, de comprensión de que ya no podía seguir ignorando lo que estaba ocurriendo dentro de él. Me di cuenta de que si seguía así me iba a perder completamente, confesó. Ese tipo de toma de conciencia, aunque dolorosa, es también el inicio de un cambio, porque reconocer el problema es el primer paso hacia cualquier proceso de recuperación, el inicio de una nueva etapa. A partir de ese momento, algo comenzó a transformarse, no de forma inmediata, no de manera visible, pero sí en un nivel interno. Mario empezó a considerar la posibilidad de buscar ayuda, de hablar, de enfrentar, no porque quisiera, sino porque entendió que no tenía otra opción. El dolor ya no podía ser contenido. La negación ya no funcionaba. El silencio ya no protegía. Y así, en medio del derrumbe, comenzó a gestarse la posibilidad de reconstrucción. Después del derrumbe, llega una etapa que rara vez recibe la misma atención mediática.
La reconstrucción. No es espectacular, no genera titulares impactantes, no produce escenas dramáticas visibles. Pero es, sin duda, la fase más compleja de todas, porque reconstruirse no significa volver a ser quien uno era, significa aceptar que eso ya no es posible, y aprender a convertirse en alguien nuevo. Para Mario Besares, este proceso no comenzó con una decisión firme, ni con un momento de claridad absoluta. Comenzó, como suelen comenzar los cambios reales, con una necesidad. La necesidad de dejar de sufrir, aceptar lo irreversible. El primer paso en cualquier proceso de reconstrucción es la aceptación. No una aceptación pasiva, resignada, sino una comprensión profunda de la realidad. En el caso de Mario, esto implicó reconocer 3 verdades fundamentales: que había sido traicionado, que la relación, tal como la conocía, ya no existía, y que no podía cambiar lo ocurrido. Este tipo de aceptación es extremadamente difícil, porque implica renunciar a la ilusión de control. Implica dejar de preguntarse, ¿y si? Y comenzar a enfrentarse al «esto es así». Durante un tiempo, Mario luchó contra esa idea. Intentó reinterpretar los hechos, buscar explicaciones que suavizaran el impacto, incluso considerar escenarios en los que todo pudiera ser diferente. Pero poco a poco, comprendió que ese esfuerzo solo prolongaba el dolor. La aceptación no me hizo sentir mejor de inmediato, confesó, pero me permitió dejar de mentirme. Y dejar de mentirse es, en muchos casos, el primer acto de honestidad hacia uno mismo. El papel de la ayuda profesional. Uno de los puntos de inflexión más importantes en su proceso fue la decisión de buscar ayuda profesional. En muchos contextos, especialmente en entornos donde se valora la fortaleza emocional, acudir a terapia puede percibirse como un signo de debilidad. Mario también lo pensó. Durante mucho tiempo creyó que debía resolverlo por sí solo, pero la realidad fue otra. El dolor que estaba experimentando no era superficial. No era algo que pudiera desaparecer con el tiempo sin ser procesado. Era profundo, estructural, vinculado a su identidad, a su historia, a su manera de relacionarse. Y eso requería herramientas. La terapia le ofreció un espacio seguro, un lugar donde podía hablar sin filtros, sin juicio, sin necesidad de mantener una imagen. Allí comenzó a poner en palabras lo que durante tanto tiempo había permanecido en silencio. La traición, la rabia, la tristeza, la confusión. Pero también algo más importante, comenzó a entender. Entender sus emociones, entender sus reacciones, entender que lo que estaba sintiendo no era una anomalía, sino una respuesta humana a una experiencia dolorosa. Este proceso de comprensión no eliminó el dolor, pero lo hizo manejable. Y eso marcó una diferencia fundamental. Uno de los mayores desafíos que enfrentó Mario fue reconstruir su identidad. Durante años, su vida había estado definida en parte por su relación, no solo en términos emocionales, sino también en términos de rutina, de decisiones, de proyección de futuro. Cuando esa estructura desapareció, quedó un vacío, un espacio que debía ser redefinido. Tuve que preguntarme quién era yo sin esa historia, explicó. Esta pregunta, aunque sencilla en apariencia, es profundamente compleja, porque obliga a revisar no solo el presente, sino también el pasado. Mario comenzó a reconectar con aspectos de sí mismo que habían quedado en segundo plano. Intereses personales, amistades, proyectos individuales. Redescubrió actividades que le generaban bienestar. Se permitió explorar nuevas formas de ocupar su tiempo. Pero, sobre todo, comenzó a construirse desde un lugar más autónomo. No como parte de una relación, sino como individuo. Este proceso no fue lineal. Hubo retrocesos, momentos de duda, días en los que el pasado volvía con fuerza. Pero poco a poco, la nueva identidad comenzó a tomar forma. El aprendizaje emocional. Más allá de la reconstrucción práctica de su vida, Mario experimentó un aprendizaje emocional profundo. Comprendió la importancia de los límites, la necesidad de la comunicación honesta, el valor de la autoestima, pero también entendió algo fundamental, que el dolor, aunque indeseado, puede ser una fuente de crecimiento. No cambiaría lo que pasó, pero tampoco soy el mismo de antes, reflexionó.
Este tipo de aprendizaje no implica justificar la experiencia, sino integrar lo vivido de manera que no defina negativamente el futuro. Mario dejó de verse como víctima, no porque negara lo ocurrido, sino porque decidió no construir su identidad únicamente en torno a ello. Uno de los aspectos más complejos del proceso fue aprender a convivir con los recuerdos, porque olvidar no era una opción. Los momentos compartidos seguían ahí. Las experiencias vividas no desaparecían, pero lo que sí podía cambiar era la manera de interpretarlas. A través del trabajo emocional, Mario comenzó a resignificar esos recuerdos, a verlos como parte de una etapa, no como una traición constante. Este cambio no ocurrió de un día para otro. Requirió tiempo, distancia y, sobre todo, una decisión consciente de no permanecer anclado en el pasado. Aprendí que recordar no tiene que doler siempre igual, explicó. Este tipo de transformación es uno de los indicadores más claros de recuperación emocional. No se trata de eliminar el pasado, sino de reducir su impacto. El regreso a la vida pública con una nueva perspectiva. A medida que avanzaba en su proceso, Mario comenzó a retomar su vida pública con una actitud diferente, más consciente, más auténtica, menos dependiente de la validación externa. Su forma de interactuar cambió, su manera de comunicarse evolucionó, y aunque el público no conocía todos los detalles de su historia, sí podía percibir una transformación. Había una nueva profundidad en su discurso, una nueva sensibilidad, una nueva forma de estar presente. Esto no fue resultado de una estrategia, fue consecuencia de un proceso interno real. La reconstrucción no como final, sino como proceso continuo. Es importante señalar que la reconstrucción no es un punto de llegada. No hay un momento en el que todo está completamente resuelto. Es un proceso continuo, con avances y retrocesos, con momentos de claridad y momentos de duda. Mario lo entendió. Y en lugar de buscar una perfección emocional inalcanzable, optó por algo más realista. Aprender a vivir con lo ocurrido sin que eso determine cada aspecto de su vida. Permitir que el pasado exista, pero sin darle el control del presente. Y, sobre todo, seguir avanzando. El significado de reconstruirse. Al final, reconstruirse no significa reparar lo roto. Significa construir algo nuevo a partir de lo que quedó. En el caso de Mario, ese nuevo yo no es más fuerte en el sentido tradicional. Es más consciente, más honesto, más conectado consigo mismo. Y eso, en muchos aspectos, es una forma de fortaleza más profunda. Después del silencio, después del descubrimiento, después del derrumbe y de la reconstrucción, llega un momento inevitable, el de hablar. No todos lo hacen, no todos pueden. Pero en el caso de Mario Besares, ese momento no fue una elección impulsiva, sino una necesidad profundamente humana. La necesidad de liberarse. Romper el silencio. Durante mucho tiempo, Mario había guardado su historia como si fuera un secreto peligroso. No porque quisiera ocultar la verdad por vergüenza, sino porque no encontraba el momento adecuado para compartirla. Hablar implicaba exponerse, implica ser vulnerable, implica aceptar que otros opinen, juzguen, interpreten. Y para alguien que ya te había atravesado una crisis emocional profunda, ese riesgo no era menor. Sin embargo, el silencio comenzó a convertirse en una carga más pesada que la propia verdad. Llegó un punto en el que callar me hacía más daño que hablar, confesó. Esta frase resume uno de los aspectos más importantes de su proceso. La comprensión de que la verdad, aunque dolorosa, puede ser también liberadora. Porque el silencio protege, pero también encierra. Y vivir encerrado en una experiencia no procesada impide avanzar completamente. El valor de la vulnerabilidad en lo público. Cuando finalmente decidió hablar, Mario no lo hizo desde la rabia ni desde el deseo de generar escándalo. Su tono fue distinto, reflexivo, contenido, honesto. No buscaba señalar culpables, no buscaba reabrir heridas, buscaba cerrar un ciclo. En un entorno mediático donde las confesiones suelen estar cargadas de dramatismo y confrontación, su forma de expresarse resultó llamativa, porque no era una denuncia, era una liberación. Y esa diferencia es fundamental. Hablar desde el resentimiento perpetúa el conflicto. Hablar desde la comprensión permite superarlo. Mario eligió lo segundo.
la dimensión social de su testimonio. Aunque su historia es personal, su impacto trasciende lo individual. Porque la infidelidad, lejos de ser un fenómeno aislado, es una experiencia que afecta a millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, pocas veces se habla de sus consecuencias desde la perspectiva emocional de quien la sufre. Se habla del escándalo, se habla del conflicto, pero no del proceso interno, no del impacto psicológico, no del tiempo que toma reconstruirse. En ese sentido, el testimonio de Mario cumple una función importante: visibilizar una realidad que suele permanecer en silencio. Una realidad en la que el dolor no siempre es evidente, pero sí profundo. Desmitificar la fortaleza. Uno de los elementos más relevantes de su relato es la forma en que redefine el concepto de fortaleza. Durante años se ha asociado la fortaleza con la capacidad de resistir sin mostrar debilidad, con la idea de seguir adelante sin detenerse. Pero su experiencia demuestra lo contrario. Ser fuerte no es no sentir, no es ignorar el dolor, no es aparentar estabilidad. Ser fuerte, en su caso, fue reconocer que necesitaba ayuda. Fue aceptar que estaba afectado. Fue permitirse reconstruirse sin prisas. Y pues finalmente viajé. Pues sí. Gloria. Este cambio de perspectiva es clave en una sociedad donde la vulnerabilidad sigue siendo, en muchos contextos, mal interpretada. El cierre de un ciclo. Hablar no cambió lo ocurrido. No borró el pasado. No eliminó completamente el dolor. Pero sí le permitió cerrar un ciclo. Cerrar no significa olvidar. Significa dejar de estar atrapado. Significa que la experiencia deja de ser una herida abierta y pasa a ser una parte integrada de la historia personal. Mario no habla de su pasado con resentimiento. Habla con claridad, con distancia, con una comprensión que solo se adquiere después de haber atravesado el proceso completo. Hoy ya no me define lo que me hicieron, sino lo que hice con eso, afirmó. Esa frase marca el punto final de su transformación. El mensaje para quienes viven en silencio. Quizás el aspecto más poderoso de su testimonio no sea la historia en sí, sino el mensaje implícito que transmite a quienes atraviesan situaciones similares. Personas que dudan, que sospechan, que saben, pero no quieren aceptar. Personas que viven en silencio, que temen hablar, que no encuentran una salida clara. Para ellos, la historia de Mario ofrece algo más que un relato. Ofrece una posibilidad. La posibilidad de que, incluso después del dolor, existe un camino. No fácil, no inmediato, pero real. Un camino que comienza con una verdad, continúa con un proceso y termina, no en la perfección, sino en la libertad. La vida después de la verdad. Hoy, Mario Besares no es el mismo hombre que era antes de la traición, pero tampoco es el hombre que fue durante el derrumbe. Es alguien distinto, más consciente, más equilibrado, más auténtico. Su historia no es una historia de fracaso, es una historia de transformación. Porque aunque la infidelidad marcó un punto de ruptura, no definió su destino. Lo que definió su destino fue lo que hizo después. Cómo enfrentó, cómo procesó, cómo reconstruyó y, finalmente, cómo decidió hablar. En un mundo donde las apariencias suelen prevalecer sobre la verdad, historias como la de Mario recuerdan algo esencial, que detrás de cada sonrisa puede haber una lucha invisible, que detrás de cada silencio puede haber una verdad no dicha, y que, a veces, decir la verdad, aunque duela, es el acto más valiente que una persona puede realizar, porque la verdad no siempre libera de inmediato, pero siempre abre la puerta.